presentar al Rosca Mazaro? Pero ¿cómo lo llamo, Malén? A ver, ¿cómo lo llamo? ¿Lo llamo Rosca o lo llamo Pablo? ¿Vos qué preferís? ¿O Tatú? O Tatú, mirá cómo me tenés. Tatú me decían antes de que sea el Rosca. Por el de la isla de la fantasía. ¿Te acordás No de te puedo Tatú? creer. El del avión, el avión, el Ah, avión, sí. jefe. Como yo era así, y era el primero en la fila, era Tatú. Bueno, Hasta que me enrosqué. la audiencia tiene que saber de que acá las preguntas, vos no las sabés, salvo una, porque habíamos acordado de que yo quería conocer, y La Malén quería pizza. conocer, la directora quería conocer la Sí. pieza. Y ahora va a venir esa pregunta que habíamos acordado, para que te tranquilices, o sea, para que Está bien, después para vienen que, las preguntas para en que me serio. relaje. Y me llamó la atención, entre tanto Kiss, Queen, qué sé yo, había un póster de Maxwell Smart. Maxwell Smart, sí. Uno de mis primeros ídolos. El Agente 36. Sí, crecí. De hecho, Maxwell Smart me hace acordar a mi mamá haciéndome el café con leche con el pan y manteca. Y yo mirando Maxwell, que después lo vi, fui creciendo y lo seguí mirando en la adolescencia, lo vi en la niñez, en la adolescencia y lo sigo viendo. Una de las mejores series que vi en mi vida. Pero aparte la ironía, o sea, La la ironía. ironía de los tiempos. Sí, sí, era muy irónico. Tendríamos que volver a la ironía, porque con Sí, tanto bardo que totalmente. hay. Era muy ácida por momentos. Maxwell Smart tenía todo y tenía ese humor que era más loco, esos delirios de. Era de movida una parodia a James Bond también, era Claro, loco. y aparte es caos. Sí, claro. Me encantaban los inventos que con el silencio, todas esas cosas que no andaban nunca, Pero vamos a el coso del cine. que no se escuchaba nunca. La cuestión es que ya habíamos acordado para empezar la entrevista justamente el desarrollo de la pieza. Está bárbaro, porque ahí desarrollas tu docencia y todo. Sí. Y la pregunta que más o menos te había adelantado era, esa distribución de pósteres, está Queen, Sí. King, en realidad yo la noté que había distribuciones raras. ¿Tiene algún orden cronológico? No. ¿Tiene un orden de que te gusta más o menos? Claro, al principio, bueno, eso se fue poblando naturalmente. Al principio era una foto, las primeras que puse eran de Kiss, que era lo primero que escuché, y los Beatles. Después la primera época sí los ponía medios temáticos, acá Kiss, acá Queen. Después ya quedó como un collage, ¿viste? Ya empezaba a meter, porque aparecieron, yo todo lo que aparecía, primero llené toda la pared, y de hecho tenía hasta en el techo póster, pero se me caían a la noche y me pegaban su tabaco. La cara de Alice Cooper acá con la víbora ahí, ¿viste? No. Así que. Y como él, y a medida que iba conociendo a mis ídolos, yo compraba muchas revistas de música que eran importadas en esa época, no había mucho. Acá estaba la Pelo, ¿te acordás la revista Pelo? Pero compraba aquello, la Melody Maker, todo eso que traían pósters. O los discos importados de Queen y Kiss, o de Clapton. Bueno, y así la fui poblando. De hecho, como te contaba hoy, allá en mi pieza, hay como 3 paredes de pósters, una arriba del otro ahí. Se van poblando. Al principio sacaba, después ya me daba paja y ya pegaba arriba y pegaba arriba. Y a veces flasheaba. Por un momento estuvo Bob Marley, que debe andar por ahí. Todo lo que escuché en mi vida está. Y también hay películas, o series, como si vos. Estuvo Marilyn, lo de mi abuelo, pero pasé mucho. Bueno, algunas Hitchcock hay también. Y ahí me iba al cine, al Neurocentro. ¿Cómo es? De Vértigo y de La Ventana también tenía Indiscreta. de... Upa. Soy cinemático. Yo mis tres pasiones son, bueno, la música. Cuando era chico iba al cine y cine siempre y me la regalaban los literatura. afiches. Leo ¿Al mucho. cine de Chacomún? Sí, Leo y en todo San el tiempo. Telmo también. De chiquito era socio del Círculo del Libro, que nos mandaba el libro mi vieja, y elegía ahí, así descubrí a Edgar Allan Poe, a, qué sé yo, Oscar Wilde, bueno, Un gran... Stephen King. Yo hice una línea de vida contigo a ver si es cierto. Gel, Espectro, Sí. San Telmo Sí. y el Maya. Y el Mash. Bueno, vamos por vos. Help es el primer disco que escucho en mi vida, a los 10 años, en La Plata. O sea, los Beatles te marcaron. Me volaron la cabeza los Beatles. Y tenía 2 primas de La Plata que me llevan a mí 4 años y eran fan de los Beatles. Había un club de fan de los Beatles y ellas estaban, creo, una de las 2. Y eran fanáticas mal. Bueno, y yo me lo compro en La Plata. Salgo a pasear con ella y veo Help, me lo compré. Pero por comprar, yo tenía 10 años. Lo pedí, lo mangué. Bueno, y ahí me encantó.
Y a partir de ahí me acuerdo que agarraba, me ponía en el espejo, yo no sabía tocar nada, tenía una raqueta y me hacía el que tocaba la viola y le agarraba los collares a mi vieja, me ponía y los anteojos, me hacía el hippie y tocaba Help. Y bueno, después, ¿qué más? Help. Mirá, yo hice una línea de video. Help. Espectro. Espectro, mi primer banda, en 1982, banda de hard rock heavy metal. Debutamos en el teatro, ahí estaba Pipo Vega, te corrí eso. Pipo Vega. Está en tu casa. Sergio Domínguez, tuvimos un par de cantantes, uno fue Kente Picone. Hacíamos temas nuestros, solo un cover, 2 covers hacíamos. Box Day, Genesis, y que era nuevo, era 1983 esto, de Riff. La parte de la Génesis. Sí, hacíamos, pero la parte de... Cuando vengo de muy lejos a vivir aquí. La parte acelerada, pero después caemos en el campo, esas dos. O sea que el mismo tema, pero con parte. Después hacíamos Pantalla del Mundo Nuevo de Papo, de Riff, que era nueva. Y después 2 temas nuestros. La Venganza de Satanás. Yo en esa época ya escuchaba Black Sabbath. Y era amante de las películas de terror, así que escribíamos letras de terror. A lo Alice Cooper, a lo Black Sabbath, tipo de brujas y duendes. ¿Pero ya las componías en guitarra o las componías con otro? No. Las componía en guitarra, sí. Hacíamos la letra, sí. Estábamos aprendiendo sobre la marcha. Yo capaz que sabía 2 notas, pero hacía el tema. Yo en realidad los temas los hice mucho antes de tocar cualquier instrumento. Los escuchaba en la cabeza. Hay muchos temas que los escuchaba, capaz tenía 8 años y me seguían sonando. No te digo el tema entero por la melodía, y capaz que lo hice a los 15, pero lo tengo de los 8. Y así, que generalmente las escucho cuando estoy, viste que en ese estado onírico, cuando te estás despertando, pero no estás despierto todavía, que te está por ir a lavar la cara al baño. Ahí se me ocurre, o si no cuando camino también, yo salgo a caminar, que es cuando liberas la mente. Ahí he hecho temas sin instrumento, ponele, pero después lo traduzco al instrumento. Y si vos tuvieras que elegir un maestro en la música, ¿quién elegirías? Maestro de los... De lo que haces, de lo que te gustaría hacer, lo que hiciste. Un maestro de alguien que aprendí mucho y que me gustaría... Y qué sé yo, John Lennon. Bueno, se busca también, con The Teacher también te busca. No, yo tengo muchos ídolos, sí. Maestro de acá, por ejemplo, yo aprendí, las bases mías las aprendí con Hugo Bartarini, que era un capo para mí. Bueno, está Circe Ciseas, hay grandes. Y mis ídolos también fueron, bueno, musicales, no solo por ejemplo, Bob Marley es un ídolo total para mí. Mío, Edith Piaf, me gusta, ponele, la amo. No es poca cosa, ¿eh? La amo. Después Lennon, que Richard, que sé yo, Papo, bueno, los de acá, Spinetta, Charlie, Papo, Cerati, esos son intocables también. O Lito Nevia, qué sé yo. La pieza tiene cosas muy interesantes. Una de ellas, que me llamó muchísimo la atención, es la estabilidad de los integrantes. Sí. También se llevan. Sí, que la pieza es como un recreo. Generalmente hemos tenido cambios, pero sí, nos llevamos bien porque dejamos los problemas que tengas, los dejamos en la puerta de la sala de ensayo, o sea, que quedan afuera, que no afecte la vibra, porque justamente la música, yo estoy en la pieza o en la banda que esté para fortalecerme, para estar bien espiritualmente, más que económicamente. Música te caga de hambre, pero sos rico por dentro, en mi caso, y eso es lo que logramos, estar bien. Capaz que llegan con problemas, pero a la hora que enchufás, y mantener la armonía, ¿viste? Eso es. ¿A vos te gusta eso? Y yo, hay una cosa que siempre, creo que todavía mucha gente asocia, que es el rock y la rebeldía. ¿Es así? ¿El rock siempre es rebelde? El verdadero rock, sí, ahora ya no existe casi eso, pero sí, el rock rebelde en todo sentido, o sea, en cualquier sentido. Por ejemplo,
aunque no sea rebelde, ya el rock siempre tiene esa cosa de choque. Por eso a Elvis lo firmaban hasta acá para que no vean cómo se movía abajo, que moleste. Y eso es el espíritu de cuando lo haces, pero ahora ya no hay, ahora es mucho más comercial todo, ¿viste? Pero hay rock. Estamos los viejos soldados, como somos, y se ven chicos también el rock, la rebeldía. De hecho lo ves, también lo que se ve a veces, no la música rock, pero la actitud rock también en algunas... La actitud rock. Sí. La actitud rock es siempre contestataria, rebelde. Sí, rebelde para vos, porque... Sí, rebelde sí contra las cosas impuestas, sobre todo es como la liberación. Y tiene que tener algo de rebeldía. El rock es rebelde, sí, y es contestatario. Puede ser contestatario en política o en lo que sea, o en las viejas costumbres, o contra lo que sea, pero es como una patada. El rock cuando sale estábamos como adormecidos, es como pasa siempre con todo. Después se va achanchando todo, ¿viste? El mundo horrible que vivimos, materialista. Bueno, pero el rock cambia bastante. Y el rock va mutando. Lo que tiene el rock, que tiene cosas, siempre va a haber una banda. Generalmente las bandas de rock, las rebeldes, esas no se conocen mucho tampoco. Son las más. Lo que pega más son los que. Un rock más comercial, capaz. Pero siempre hay en un barrio una bandita tocando y haciendo temas que, aunque. Qué sé yo, nosotros cuando arrancamos se nos cagaban de risa, pero no, a mí no me importaba. Era la época, lo que logramos con la pieza, por ejemplo, era que antes eran todas bandas de cover. A partir de la pieza nosotros salimos haciendo temas nuestros, te gusten o no, y después empezaron a salir bandas. Incentivamos eso. Eso está bueno. No hacer todo el tiempo, mostrar algo tuyo, ¿viste? Es muy interesante lo que decís, o sea que vos le unís un poco a lo que es el rock comercial, que busca otro tipo de sintonía, ¿no? Claro, también es el mundo, viste, cómo fue todo el marketing, viste que es un mundo que va girando muy rápido, viste, va cambiando, todo más rápido. Qué sé yo, viste que antes, por ejemplo, en una época estaba hasta de moda el rock sinfónico, que era lo más, eran temas de 20 minutos, eso ya no existe más. Ahora te ponen, viste que el mundo va rápido, viste que ahora no querés ver ni propaganda, te acostumbraste, ahora adelantás todo o ya está. Bueno, pero vos tocaste con... A ver, ¿es cierto que tocaste con Dividido, con Ratones y qué sé yo? Con Dividido tocamos en la radio Badía, en Pinamar, que yo le di el disco a Badía. Badía va a almorzar, él tiene la radio sobre la playa, ¿viste? En Pinamar. Y almorzaba todos los días en el Viejo Lobo, que era al lado, donde tocábamos nosotros todos los días. Y un día él iba a almorzar, a ver si iba a ir acá, la Grosso, ahí Mercedes Sosa. Todos genios en realidad, que ya no están. Y como es. Y en una, le digo, lo voy a agarrar a Badía. Estamos promocionando el segundo disco nuestro. Y cuando se fue al baño, me fui ahí, me puse a mirar al lado con él y le empecé a hablar. Y Badía recopado, bueno. Y le di el compact, porque todos los días tocaba una banda conocida e invitaba y salía para todos lados. Tenían 5.000 personas, mira la playa llena. Y le di el compact, pero pensé que no me iba a llamar. Y al otro día me llamó, pues le había gustado el tema Golpes. Y a ver si tocábamos con Dividido, ese día era Dividido. Y te presentaban los coros, me acuerdo, era un acontecimiento. Y con los Ratones una vez en Rancho tocamos. Cuando teníamos un manager, Ratones cuando tienen 2 o 3 discos. No, yo no conocí, tenían como 4 discos. Ahí tocamos también con los locos. Que nos consiguió el manager que teníamos. Que en paz descanse, que se nos murió. Ese sí nos llevaba para arriba, ese nos hizo tocar con todos. Y después sí, hemos tenido compartido escenario también, qué sé yo. Sí. Alguien. A ver. Que es el ayudante de dirección número 1, el que te habla del 2. ¿Sí? Una pieza importantísima del programa. Totalmente, que hace que se mueva la cafetera. La cosa importante. Todos los efectos. Pues el sonido barista es la persona. Bueno, así que te voy a preguntar algo. Yo le preguntaría, una cosa que a mí me interesa mucho es cómo él llega a la música, porque, bueno, eso sí es una cosa que no sé de él, cómo él llega a la música
y después por qué se inclina hacia ese género de música. Bueno, no, yo me... Hola, ¿cómo andás? Ese es el famoso Mario, ¿no? Mario Bilbao. Te mando un abrazo enorme, Marito, te quiero mucho. No, la música en realidad siempre me atrajo desde que, qué sé yo, a partir de los 6, 7 años ya me atraía la música, me atraía hasta ver girar un disco. Me acuerdo, mis abuelos escuchaban más tango, un poco de jazz, y siempre me atrajo. Pero decido, lo que me vuelca 100% a la música cuando escucho a los Beatles, en realidad. Eso de que me encantaba porque era algo como de otro planeta para mí. Y ya eran viejos los Beatles. Yo los escucho en el 77, cuando tenía 10. Los Beatles ya se habían separado en el 68, 69, ponele, en el 70, ponele. O sea que era algo viejo que me voló la cabeza. Y después a los meses veo, a los meses no, que bolazo, que ahí ya me dedico a comprar un instrumento. Ahí era solo una escucha. Igual hacía temas con un tecladito de juguete yo. Y me dibujaba las tapas de los discos, todo. ¿Vos te dibujabas las tapas de los Sí, discos? me dibujaba las tapas de los discos. Uno era, que era como un apocalipsis, que llegaba como un satán y se agarraba, era la maqueta de Buenos Aires y la destruía, todo así. Esa era la tapa del 1, del disco 1. ¿Pero Era... qué tenía que ver? ¿Vamos a quemar con su ciudad? No, eso No, es un tema no, posterior. eso lo hice con la pieza. No, ahí no sabía ni tocar, acá te hablo cuando tenía 9 años. Y había un tecladito de juguete y armaba melodías y eso. Ahí ya me interesó la música. Y después cuando decido el tipo de música es cuando en 1980 prendo la tele y veo a Kiss. Y ahí los veo con esas guitarras eléctricas que tiraban fuego. Y era una música, estaban tocando Rock and Roll All Night. Es un rock and roll súper alegre. Y me hacía acordar a... O sea, logré esa sensación de que era algo distinto, como me pasó con los Beatles y otras cosas, pues no, pero con Kiss me pasa, yo era un nene, con Kiss cuando tenés 10 años ves a Kiss y no la puedo creer, porque es como ver a tus superhéroes tirando fuego y para colmo tocaban la guitarra eléctrica y hacían, era lo más. Y ahí me decido a ser músico. Y fue un paso natural que haga rock. En realidad yo siempre investigué después todo tipo de música. Era la que me salía natural, por eso. Y el rock, rock de guitarra eléctrica, rock a lo rock and roll. Ahí empiezo a investigar. Yo siempre fui un investigador me gusta saber cómo arrancó todo. Ahí empiezo con Chuck Berry. O sea, los comienzos, los pre-Beatles, ¿no? Chuck Berry, Little Richard, Elvis, Buddy Holly. También por otro lado escuchaba Johnny Cash, que era más folk, Dylan después, pero te digo, escuchaba otras cosas. Pero lo que me movía las patas y me ponía la piel de gallina era el rock. Kiss, AC/DC, los primeros, Led Zeppelin. Genesis también con Gabriel, me gustaba más Yes a mí, con Rick Wakeman. Los dos me gustaban, el rock sinfónico me encanta. Me encantaba, tengo todos los vinilos de ellos, son cuadros, ¿viste? Tener un vinilo de Yes y se abre así, son 3 discos y con paisajes. Amaba las artes de tapa también, pero fue por Kiss que me dedico a la música. Como oyente me hago por los Beatles, que es lo máximo que escuché en mi vida para mí, los Beatles. Y después ya entro a investigar, bueno, conozco a Queen, lo que estaba de moda en la época mía, ¿no? Queen, bueno, Genesis de todo también, pero ponerle, qué sé yo, Zeppelin, Floyd, los grandes íconos ingleses de Who, qué sé yo, de todo. Y empecé a investigar. Hendrix, Johnny Joplin, me gustaba mucho también. Pasaste la vida escuchando música. Sí, la verdad que sí, no, yo escucho música por lo menos, tipo laburo, 8 horas al día. Bueno, y ahora... Me aterra el silencio. Ay, no. No el cono del silencio de agua en el mar, no. El cono del silencio no. Ahora, hay 2 cosas que nos quedaron pendientes. Sí. Una es la importancia que tuvo San Telmo en vos. Era en ese momento, recordame el año, era como un reducto bohemio. Sí, sigue San siendo. Telmo, yo mirá, lo curto mucho cuando iba a partir de 7º grado y toda
la secundaria, pero por mis abuelos que vivían ahí en Calle Piedras. Y yo iba todos los fines, y a veces me instalaba ahí, en vacaciones capaz que me quedaba más. Iba y a comprar discos. Yo investigaba toda la plata que podía juntar, en vez de ir a bailar o a cosas, la invertía en discos y en libros. Más discos, ¿viste? Ni siquiera en instrumentos musicales, todavía no tocaba, tenía 12 ahí, 11, yo empecé a los 13 con él. Pero fue como ir a la escuela, porque ahí descubrí y diseccionaba los discos. Ahí descubrí a los Sticky Fingers de los Stones, descubrí, qué sé yo, el Dark Side of the Moon de Floyd, Zeppelin, Genesis, todas estas grandes glorias, Queen. Y yo compraba de a 5 discos, era otra época, no había más plata. Y de hecho cuando entra la democracia, también en los primeros años era todo mucho más accesible, también me acuerdo. Pues vos me estás hablando 70 y moneda en San Telmo, tus mayores recuerdos. Mayores recuerdos no, lo que recuerdo la posta, o sea, fui toda la vida, pero ya tirando al 77, 78, cuando empezó. Y la época de gloria mía ya son de los 80 al 86, ahí era todo. Aparte curtía no solo, me iba a pata porque quería conocer, las disquerías me pasaba horas, para mí la disquería era como... Y después estudiaba los discos, trataba de averiguar, no había internet, antes, qué sé yo, encargaba los discos de hecho. Algunos llevaban en avión, otros en barco acá a Buenos Aires. Por ejemplo, si quería Zeppelin 3 no, porque Zeppelin era una banda, pero qué sé yo, quería tal disco, o ponele Clapton, pero el que traía Cocaine, que acá lo habían prohibido. Prohibido O sea, el disco como habían prohibido de Queen, de todas cosas, ¿viste? Habían prohibido la cuba eléctrica. Imagínate Cocaine. Sí, bueno, y esos discos los importaba, a veces capaz que los encargaba y tardaban una semana. Llegaban en barco o en avión siempre. Y el placer máximo que todavía lo siento es abrir un disco importado, viste que venían sellados. Abrir el olorcito importado y salían las notas ahí, Sgt. Pepper de los Beatles, poner esas obras maestras. O qué sé yo, Rubber Soul de los Beatles, me acuerdo. Y otra cosa que tenían los importados, pues yo le daba mucha bola no solo a la música, al arte de tapa, porque siempre me atrajo. Lo gráfico. Lo gráfico, los importados. Zeppelin 3 vos tenías, era un calidoscopio que vos lo dabas vueltas. Y acá no venía el calidoscopio, era una fotocopia. Después, las tapas de yeso de los Stones con hologramas o bordes, relieves. O Back in Black, decís, sí, acá empezó una tapa, vos ves una tapa negra, pero el importado vos tocabas ahí. Y salían iguales, no era de ricachón, salía como ahora que te diga 100 pesos más un disco importado que un nacional. Hubo desfasaje, en otra época sí, no podías comprar y compraba nacional. Aparte que era mejor sonido. Lo que se compraba nacional eran los de acá, obviamente, ¿no? Charlie, Papo. Pero estaba todo el laburo de tapa, ese era hermoso. Sí, sobre todo en los 70 había mucho laburo de tapa. O sea que el lado oscuro de la luna te había marcado la tapa esa. O Dark Side, o Physical Graffiti Zeppelin, que era un edificio y todas las ventanas eran lentes. O sea, eran videcitos. Me dijeron que te pregunten, a ver, uno, recién ya te lo anticipábamos, Sí. Mi novia está en otro formato. Mi novia está en otro formato. Y ella es mi obsesión. ¿Dedicado a alguien? Mi novia está en otro formato. Sí, en realidad lo generalizo. Empiezo a escribir para mí. Era una novia que tenía, una amiga copada, pero un día para el otro no la vi más, pero porque, o sea, no era novia virtual, a eso voy de hablar, novia no, amiga virtual, de hablar y cantar una cosa y nos vamos a juntar, ¿viste? ¿Qué pasa? Y después lo mismo al otro día no la ves más, y son personas que no existen a veces. En realidad, no conocés, qué sé yo, escribir en general. Escribir sobre la soledad del que se pasa, que, bueno, me ha pasado a mí, de estar todo el día en la compu, ¿viste? Cuando digo, nena virtual, no huyas más, tengo miedo de morir en soledad. Es con esa desesperación de, ¿viste? Que internet es muy fría también, ¿viste? Es muy frío. Eso no me gusta, o sea, no hay más contacto. Face to face. Claro, face to face. Ahora te bloquean. Mi novia me bloquea. Y fuiste.
Bueno, ese, y lo hice también medio, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero los cómics. También me flashé con cosas así, también media, ¿viste? Quería usar palabras más de ahora también, como internéticas, ¿no? ¿Y cuál era la otra? Mi obsesión. Ya mi obsesión viene a ser cuando no podés evitar. Yo escribo también en general a veces, cuando las tentaciones, ¿viste? ¿Quién no le pasó? Aunque esté, ¿viste? ¿Qué sé yo? Las tentaciones, ya me obsesiono. Y la gente flashea, ¿viste? Lo que son las canciones también. Cada uno flashea con cualquier cosa. Muchos se pensaban que era la droga que le escribía yo. ¿Cuál es tu obsesión? Y en realidad se lo escribió una chica. Pero No, por eso yo te quería preguntar, porque justamente son dos temas porque que da la sensación de que sí, son dedicados. Que está buenísimo. Eso es lo lindo que tienen las canciones, que cada uno es... Su interpretación. Sí, cobran vida propia, ¿viste? Bueno, es un poco el tema de las poesías, También, de la obra que trasciende al autor. Totalmente, con la poesía también, claro. La poesía, en la pintura. Y está buenísimo eso, me encanta. Y la pintura también. Tiene que ser así. Tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Si no sería muy obvio todo. Sí, la verdad es que yo también te encontré. Hay un tema que probablemente nunca te preguntaron y que yo te quería preguntar. ¿Qué? Si uno dice rock y derechos humanos, ¿está diciendo algo? Sí, hay una cosa en común. Está la justicia, el rock es puro, los derechos humanos, o sea, sí. ¿Te acuerdas cuando hicieron Amnesty y todas esas cosas? Son dos cosas poderosas y la veo pura con una buena causa yo. O sea, los que lo hacen con alma, ¿no? Creo que sí están emparentados. ¿Se pueden hacer las cosas sin alma? No se pueden hacer. Por eso estamos como estamos. Los que agarran las grandes corporaciones. Si fueran gente como nosotros, el mundo sería mucho más feliz, lo seguro. No, y tiene mucho que ver el derecho humano. El rock siempre luchó por el derecho humano. O sea, en sus letras. Luchó contra el racismo, todo. El rock lo que tuvo de bueno, como toda la música en general, desde el jazz, es tan poderosa. Lo inventaron los negros en realidad eso. Si te pones a pensar el rock and roll, el blues, el jazz, música. Mirá el poder que tiene la música que en los 50, en pleno racismo en Estados Unidos, que son los peores, Ku Klux Klan, todas las cosas esas de los 60, ponele los compositores, Little Richard y eso. Para cómo Little Richard era gay, peor. Negro gay en los 50. Imagínate el quilombo que sería para las mentes estrechas estas, ¿no? Y si hicieron conocidos igual, mirá lo buenos que eran. Los temas de Little Richard, los primeros, Tutti Frutti, se lo hacían grabar, era de él, pero lo tenía que grabar un blanco para que lo pase en la radio. Mirá las pelotudeas que hablaban esto. Y mirá lo bueno que son, que estamos en el 2025, estamos hablando de Little Richard, del que sea, de Louis Armstrong, o de Duke Ellington, o de Jimi Hendrix. La música tiene un poder que sobrepasa todas esas mentes pacatas y anacrónicas. Bueno, y fue usado mucho. Mira, yo te voy a contar una. Y fue bastardeado muchas veces también todo. Totalmente. Entonces vos relacionás derechos humanos y... Sí, en su estado de pureza, sí. Totalmente. Sí, Mira, una vez, ¿vos te acordás del pata pata? El pata pata. Chumba, pa. Ah, sí. De Miriam Makeba. ¿Te acordás? Me acuerdo vagamente. Vos sabés que yo me entero Sí. de que era la lucha de los negros contra los ingleses, que lo cantaban mientras avanzaban el grito de batalla sería el canto para darse el para avanzar Siempre hay un canto, contra ¿viste? las tropas inglesas. Mirá qué loco. En el apartheid, en Sudáfrica. Claro. O sea, Miriam Makeba la canta como una música de Mirá qué representación loco. del pueblo. Eso Mirá me enteré buscando porque eso me ni llamó la la sabía. atención. Qué loco eso, mirá. Viste que hay que esas cosas. Lo bueno de ahora es eso que lo podés. Eso tiene buena internet también, podés investigar esas Estamos cosas. recordando algunas cosas, ¿no? Pero a vos te reconozco mucho. Y Mario, en la previa, en la preparación del programa y demás, fue absolutamente coincidente de que hay un Pablo Mazaro extremadamente solidario, que nunca negás nada al respecto. Y yo te he visto en muchos recitales solidarios. Sí, eso ¿Te sí. carga la batería? Sí,
Te veo siempre. Es el único aporte que puedo hacer. Yo siempre toco cuando nos llaman en los barrios, en los comederos. Me encanta. De movida porque haces algo popular en una plaza y va toda la familia. Y te ven los chiquitos, nos acercan la música, en vez de que anden, que se van a escuchar, escuchan algunos flashean, y siempre vamos a tocar. Hemos tocado generalmente por comida y ropa, viste, para los barrios. También a favor, por el SIDA hemos tocado, que recaudaban. Después para jardines, había un jardín que está. Yo todo lo que sea solidario, y si veo que está hecho de verdad, es el mejor premio, aparte no sabes lo bien, te hace bien. Y de hecho yo cuando toco solidario también llevo cosas, que yo la otra vez llegué como 3 bolsas de ropa, porque viste, no hay mango, es cada vez más chiquito en la calle. Amén de esa participación tuya en festivales de solidaridad y demás, la gente te reconoce como un tipo que entregas lo que tenés, o sea, que no sos avaro ni con tu arte ni con tu manera de ser. No, trato de, viste, porque, qué sé yo, también soy re inclusivo con los músicos yo. Siempre trato de invitar a algún músico de esos que no tocan nunca, pobres, y tienen un talento bárbaro, se los invito a tocar con la pieza y es buenísimo. Aparte que aprendés también vos, no es solo que aprendés el que invitás, ¿viste? A mí todos me llaman para tocar y yo los invito siempre. Si veo que les gusta realmente lo que hacen, trato de incluirlos así, les dan bola. Es re jodido ahora, ¿viste? Que te escuche la gente también, ¿no? Pero bueno, pero ahí estamos. Y hay una de tus últimos discos, digamos. Nadie podrá matar al rock and roll. Es así. Nadie podrá matar al rock and roll. Es así. O sea, nadie podrá matar al rock and roll si tenés ese niño adentro, ese espíritu rebelde de no ser una oveja del rebaño. O sea, de rebelarte, pero rebelarte bien, no, ese quilombo al pedo. Rebelarte, y si ves que capaz que te rebelás y el otro tiene razón, pero, o sea, tener convicciones y tener identidad. Y nadie podrá matar al rock and roll si, con las cosas lindas, en mi caso, yo pongo, nadie podrá matar al rock and roll si existe gente, bueno, como vos. ¿Por qué? Como yo, así es. Si tu chica está con vos, si tus amigos están con vos, las cosas lindas de la vida, ahí no lo van a matar al rock and roll. Porque el rock and roll es fuego puro, es energía. Y si te matan eso, te matan. Tenés que tener esa cosa de nene loquito también. Si hay algo que hay que tener, que no hay que matar nunca al nenito que tenemos adentro. Ahí está el secreto para mí. O sea, la parte de la solidaridad. La parte de la solidaridad y de la cosa de la pureza, de la cosa de lo puro. ¿Viste? Los pibes no mienten, ¿no? Los pibes no mienten, los pibes tienen la mejor imaginación del mundo y vivir en ese mundo mágico. Yo ojalá pudiera tener 10 años de nuevo. Me compraría la viola ya antes. Le voy a robar una pregunta a Mario que la hicimos a Eduardo y que te la vamos a hacer a vos. ¿Vale? Todo el mundo. ¿Con quiénes te hubiera gustado tocar la guitarra? Tocar la guitarra, ¿con quién me hubiera gustado? Mundial, ¿eh? Vivo, muerto, vale todo. Con 2 me hubiera gustado tocar la guitarra. Con Keith Richards, de los Stones, y con Papo. Con Papo. Sí. Papo te gustaba. Con Norberto, sí. Papo lo amo. Y guarda que amo, mira, yo al mismo nivel amo a Charly García también, a Spinetta. Spinetta me costó más digerirlo, pero es un genio. O sea, viste que es más completo. El Carpo lo primero que me pegó, y Charly también. En realidad no conocía antes a Charly yo, por Sweet, que me mataban las letras. Pero era más acústico, y al Carpo me encantó. Bueno, también me ha gustado, ¿sabes con quién tocar? Con ser parte de Pescado Rabioso. Ahí me hubiera gustado tocar. Nada más ni nada menos. Mirá con qué bonito. O La Pesada, Billy Bond, que estaba Javier Martínez, Papo, Spinetta, estaban todos juntos. Manal, otra gran banda, ahí tenemos una. Manal, sí. Manal, Almendra, bueno, Los Gatos ni hablar también. Pero a mí los que más me pegan son Manal, Almendra,
Después Papos Blues, la primera versión, Pescado, Box Day me gusta mucho. Jeremías Pie de Plomo, la Biblia, todas esas cosas hermosas. Aquelarre. Había grandes bandas acá, de los 70. A mí, ahora te voy a robar un término, Sí. flasheo. Flasheo, sí. Yo flasheo ¿Con qué? con lo que pudo haber sido Tanguito También. en mucho tiempo. Era Si, una si él perla hubiera blues, sido, sí, si hubiera tenido una talento. continuidad de carrera. Una perla en bruto era eso. ¿Viste las poesías? De hecho, menos mal que rescataron Su amor de primavera, viste que hay grandes glorias del loco. Es verdad, yo flasheo con muchas cosas así. También flasheo si no lo hubieran matado John Lennon los discos que hubiera sacado, ¿viste? O si no se hubieran separado los Beatles, capaz que hubiera salido, ¿viste? Cosas así. O ponele Hendrix, si no se hubiera muerto a los 27, capaz que ahora, no sé, la viola hablaba. Siguieron de otro planeta, ¿viste? Cosas. Y los grosos, así los vanguardistas, te digo, ¿no? ¿Sabes lo que hubiera sido? Hermosura. La de los Beatles siempre, la de Lennon siempre la flasheo. Se no habían pegado los tiros eso en 1980, el tarado este. Fíjate el disco que salió y los discos que habría. Después salieron dos más, Leche y Miel, unos Mil Canjones, que eran las obras de Double Fantasy. Y eran escasos. O cuando se separa aquello, cuando sacan recopilaciones, las bandas grosas, te digo. Zeppelin. Después salieron discos con temas que eran sobras y son temas de primer nivel. Bueno, los Beatles y los Stones sacaban temas que no iban en los discos, por ejemplo, eran simples nomás, ¿viste? El disco Hey Jude, no está en ningún disco, después lo sacaron, pero mirá los temas que no ponían en los discos, Hey Jude, Paint in Black, los Stones, después lo ponían en ciertas ediciones, pero eran lo simple, era el adelanto al disco. Y después en el disco no te ponían ese tema repetido. ¿Alguno 45? 45, ah, la tenés. Los grandes de 33, estos en 45. Y había 78 también algunos. Que se iban a los pelos, no había nada. Nah, yo lo que más usaba era el LP igual, el 33. Pero los simples también, que era 45. Los de Creedence. Creedence, una de las primeras cosas que escuché en mi vida, Creedence. Amo Creedence. Badfinger. Badfinger también, sí, qué tema. Badfinger eran, y qué poquito duraron, Sí. ¿viste? Lo que pasa en esa época eran todos buenos, o sea, por lo menos lo que, bandas de un disco que eran mortales, Traffic, Blind Fate, que duró 6 meses, Eric Clapton, Stevie Wingo y, ¿cómo era el otro, el Cream? No me acuerdo cuál estaba de Cream. Ahí no te voy a ayudar porque me pierdo. Bueno, ahí estamos hablando de bandas de un disco, pero eran discazos, ¿viste? La volaban. Había mucha música en esa. También está la rama del folk americano que era mortal. John Baez, bueno, Dylan, Johnny Mitchell, ¿viste? Todos esos grosos. Me encantaban también las voces de Simon & Garfunkel. Las melodías esas eran. No te la imaginaba en esa. Sí, Simon lo amo. Amo esa. Esa es como un sui generis para mí. Esa de armar las voces. Y Simon a mí me hacía llorar. The Sound of Silence. Era el tema más emotivo que ahí se me la bola. Mrs. Robinson, por Dios. Qué lindo, la película de graduado, ¿de verdad? Bueno, y ahora yo flasheo con una cosa. Si flasheamos de que cómo hubiera seguido Tanguito, cómo hubiera seguido John Lennon, todo eso, yo me pregunto, ¿qué hubiera sido el rock, del hard rock? Sí. En Chascomús si no hubiera sido la pieza. No sé, se ablanda la milanesa ahí. Sí, no, qué sé yo, no, a la larga hubiera salido algo, me imagino. Yo lo que hice, le metí electricidad a Chacón. No, pero lo de ustedes fue medio de guapo. Era, sí, era de guapo, de cojonudo, pues estábamos hartos de... Así tocábamos una vez por año, porque llamaban a la banda de cover. Pero la banda de cover, a mí lo que no me gustaba, el músico que no tiene identidad. ¿Entendés? Había banda de cover en esa época, ahora capaz son más temáticas la banda de cover, capaz que hacen tal estilo. Pero esa época te hacía desde Papo hasta Luis Miguel, que está todo bien, pero no había una identidad, algo que vea. Y ahí no sé, una zona como muy elaborado, muy para vender. Nosotros hicimos todo lo contrario. Temas sin todavía no sabemos. Yo cuando hago el primer tema, que lo tocamos en el teatro, sabía 2 tonos nomás, pero lo hicimos. Y escribíamos letras, que no escribía nadie letras, eso sí. ¿Cómo era el asunto? Primero la letra y después la No, yo melodía. generalmente hacía, ahora me está pasando al revés.
hacía primero la música y la melodía, y después la letra. Lo que pasa es que yo vivo escribiendo igual. Si escribía antes la letra, me costaba mucho más meter la música. Ahora al revés. Me encanta escribir letras. Después está el tema de hacerlas rimar también, vos sabés de eso. Pero en general yo hago los temas, los escucho en la cabeza y los trato de traducir, están en ese mundo de mi cabeza, los trato de sacarlo y ponerlo en este mundo. Y generalmente está la melodía antes, o sea, lo que escucho no escucho letra yo, escucho melodía, ya el tema como en un inglés, trucho, lo que sea, o en un castellano, pero sin coherencia, después armo la letra generalmente. Porque me gusta, la letra me gusta que diga algo, nosotros tenemos letras lindas, por eso también están los que duran las canciones, ¿viste? Letras que digan algo, que haya una enseñanza, que sea de un renglón, pero que diga algo, que no sea siempre la misma pelotudez. ¿Cómo el ser el autor y demás, yo creo que de todo lo que haces, le debe dar un feeling distinto, ¿no? O sea, una interpretación absolutamente distinta. Sí, no hay nada mejor. De hecho, yo eso lo comprobé también cantando, yo las letras que, ponele, yo que hice la letra, en el caso de la pieza hago la música, la letra y todo. Me ha pasado porque a mí me han hecho, la otra vez, he escuchado otra gente que hace temas míos y lo hacen divino, pero obviamente el que canta y hizo la letra lo va a cantar porque yo lo voy a cantar con más feeling que aunque tenga peor voz, porque la escribí yo y sé lo que estoy cantando, ¿viste? Por eso yo también, que eso, la época que yo empiezo a escuchar música, a mí me acusaban que escuchaba todo en inglés, pero yo aprendí inglés, no era que escuchaba solo la melodía. Siempre me interesó lo que decían las letras. Las letras Beatles, todo. Yo sé inglés, o sea, sabía el significado. Más allá de las melodías que te atrapan, vos escuchás los Beatles, que se va un carajo, son los Beatles, ¿viste? Pero si sabés lo que dicen es mucho mejor. Tiene coherencia con la música. Los temas míos, ponerle Mi novia en otro formato, es totalmente coherente con la música, con la intensidad del tema, de lo sónico. Eso es nervioso para mí. Y es enojado ante una compu. Por eso el tema si fuera más relax el tema lo hubiera hecho distinto, pero eso he visto que es justo por lo que estoy diciendo. Bueno, pero eso debe tener también una trampa de que en un momento vos estás interpretando algo y te acordás algo que lo motivó. Totalmente. Y eso te debe influenciar. Otra cosa que hago yo, yo tengo muchos temas re alegres, optimistas. Los temas más optimistas, por ejemplo, hoy va a ser un gran día para mí, todos esos temas, vos lo escuchás y decís, qué contento está. Lo he hecho en mis peores depresiones, los uso de antídoto. Eso es lo que tiene la música, es mi bálsamo. Yo si estoy mal, en vez de comprarme paracetamol, me hago un tema, ¿entendés? Y escupí, eso es como, no sé qué tenés con fiebre, ¿no? Pero te digo, es algo que sacás de adentro, es medio difícil de explicar, pero es algo, de hecho te cura, te cura. Yo he tocado en todos los estados, mira, una vez me había sacado una muela el mismo día y tenía la jeta así. Y digo, no voy a poder tocar, tenía 40 de fiebre y toqué 1 hora y media. En el momento de estar tocando eso, la música tenía ese poder. No sentía nada, de repente me tocaba así al hospital, pero te digo, se te van todos los males, todos los problemas. Por eso estoy tocando yo. O sea, es un recreo en la vida, es algo lindo. Tocar un tema de 2 minutos, si es tuyo ya está. Y ni hablas si te lo cantan. Sí, y una persona como vos que hizo de abajo, con valentía el rock y lo fue peleando y estuvo en todos los momentos distintos de la música de Chascomús. No me recuerdo el primer tema que era Espectro y demás. Sí, tengo un montón de bandas. Sí. Después resulta ser que
terminaste homenajeado, estuviste en el Drum, en ese Sí, programa. me hicieron un homenaje en el teatro, los Pero, músicos. ¿y qué pasa ahí después que sos un homenajeado? Andás por la calle y te dice el panadero, che, 10% de descuento para los homenajeados. ¿Cómo es el asunto? Ah, pasa de todo, No, en la calle en realidad me tratan bien. Se sacan fotos a veces y todo. Es re lindo. Lo de la calle, mira, a mí una vez me pasó, me pasa siempre en realidad. Gente que no es del palo, por ejemplo, no del palo, que no escucha rock, te digo, de cualquier estilo. El otro día me agarraron, iba el camión de basura, iba los locos que, uno que toca en una banda de cumbia, son divinos, los locos. Y me re admiran, me saludan, pelado, loco. Algunos no saben ni quién soy, o sea, saben quién soy, pero no. Otros te gritan rosca. Igual lo más surrealista que viví fue el otro día, el día de Reyes Magos, cuando fueron los Reyes, la última, que iban los Reyes tirando caramelos, ¿viste? Todo lo chiquito. Y me empezó a gritar rosca los 3 Reyes. Me dio hasta miedo, digo, mirá si me hubiera pasado el chiquito, eso me muero. Rosca, decían de todo vestido Reyes Magos. No sé quiénes eran, pero fue muy surrealista eso. Bueno, la verdad que tenés una obra monstruosa, una calidad de vida, una vida inédita, diría, ¿no? Sí. No, Una yo la verdad. representación de la vida muy particular. No, yo me siento, mirá, la verdad, el tema es hacer lo que. Hacer aunque sea media hora lo que sentís. Después sí, laburás, pero si no te dedicás algo a tu sueño, a lo que te gusta, te morís adentro, es como un árbol seco, ¿viste? ¿No? Yo por dentro tengo más vida que nadie. O sea, que nadie no, pero te digo, estoy lleno de vida, pero por la música, ¿viste? Y por el amor que sentís, qué sé yo, de todas las edades, ¿viste? La otra vez también ponele, yo salí medio deprimido, no tenía laburo, y ahí por el reloj me agarran 3 chiquitos que iban a la primaria con delantal y se sacaron una foto conmigo, y ¿de dónde me tienen? Y vienen, caricia por los padres, era. Y me cantaron un tema, Ruidoso Bar, uno mío. Eso, ese premio no lo comprás en ningún kiosco. No podés. Eso no lo podés comprar. Eso es la envidia, todo político. El carisma. No, pero es muy interesante. Es lindo, lindo. Y la verdad que tenés una historia. 35 años, ¿me equivoco? 35 la pieza. Sí, yo de música 45 tengo. La primera vez que tocó hace 45 años en el teatro. Fue. ¿Con? Con Espectro. 4 temas. Abrimos un festival ahí. Y después, después no paré más de tocar. En realidad no paré nunca de tocar yo. Y eso lo uní la docencia. Porque me ha pasado, una vez estuve sin banda como 3 meses, ponele. Y después con banda, pero cuando cambié de integrante, que esto es un proceso, lleva 5 o 6 meses, salí en vivo de nuevo, me agarro una abstinencia, yo estoy muy mal acostumbrado, yo si no toco, me pongo re nervioso, no sé qué hacer. No sé qué haría. O sea que tendremos que invitar a todos los festivales. Tengo que hacer notas de vez en cuando, invitar a recitales. Y me tienen que hacer una colecta para que grabe un disco. Tenemos que recuperar tu obra. Te cuento una cosa. No, yo tengo registrado en Sadik, mira, tengo para 3, mira, tengo 5 discos, tengo fácil 30 o 40 temas que no he grabado, que están re buenos para grabar. Muchas veces no se graban por el tema monetario, ¿entendés? Y ahora más que. Igual ahora porque guarda, a mí me gusta sacar no solo en las redes, en Spotify. Y poner el disco nuestro está en todos lados, en Spotify, en todas las plataformas. Pero yo quiero tener el físico, mínimo en CD, ver, yo por eso soy igual con los libros, yo no te puedo leer en una tablet, yo quiero tener el libro con el olor a viejo, esa página amarilla, eso me gusta a mí. Y bueno, quiero tener el CD y si puede ser el vinilo también. Que, por ejemplo, el último, lo sacamos en CD, pero sabiendo que. Porque CD ahora ni los autos traen para CD, ¿entendés? Ahora pena, pero yo lo quería sacar, sacamos menos, de hecho vendimos algunos y otros quedan, ¿no? Ahí está el cosito, de la tapita. El arte tapa. El arte tapa. Y que
Si fuera vinilo mejor, porque el arte de tapa está bueno verlo. Bueno, el vinilo está volviendo. El vinilo está volviendo, sí. Sí. El reconocimiento del buen Gracias a sonido, Dios ¿no? se está volviendo. El vinilo es lo más fiel al sonido que hay para mí. Vos escuchás un disco desde disco de jazz, lo que sea, Miles Davis, hasta, no sé, de los Beatles, y después lo escuchás en CD, el mismo disco y otra cosa. Vos ponés, yo pongo Abbey Road de los Beatles, en vinilo. Yo soy un enfermo, tengo todos los Beatles en vinilo, de Sabbath, de lo que sea, y después lo tengo todo en CD en cassette generalmente. De enfermo que estoy. Pero ponele, yo pongo Abbey Road de los Beatles en vinilo y después lo pongo en CD el mismo. Y vos ponés el vinilo, parece que los Beatles, aparte del vinilo, tiene la música separada, como debe ser el bajo ahí. El CD ya comprime, después el pendrive cada vez más comprimida, la música van matando los graves, matan al bajista, matan al bombo. Roca que Vos escuchás a Zeppelin en vinilo y después lo escuchás en cosas y es otra más banda. O sea, cuando lamentablemente quieran, nuestros sentirte podcasts son cómodo. humildes, Porque no son por de nada poquito en ese tiempo. concepto. Ni hablar lo de Pink Floyd, que eran todos, viste, con ruidito. O poner de Wall, ¿no? De Wall, viste, Wall. estaba el paneo ahí, viste, todo eso.